Una limpiadora descubre algo inesperado que transforma su destino. Bienvenidos a tu canal Historias que el alma recuerda. En el episodio de hoy, les traemos una historia que les llegará al corazón. Una limpiadora descubre algo inesperado que transforma su destino. Prepárense para una montaña rusa de emociones y, si quieren apoyar nuestro trabajo, les pedimos de todo corazón que se suscriban y le den like a este video. El monótono zumbido de las lámparas fluorescentes era el único sonido que rompía la quietud del estacionamiento subterráneo, una vibración constante que se asemejaba al lamento de un insecto prisionero en un frasco. Elena Rojas, con los dedos encallecidos por años de trabajo, pasaba el paño por el último panel de vidrio de la caseta de vigilancia. Sus movimientos eran fluidos, automáticos, una danza memorizada por cada músculo de su cuerpo cansado. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Era su tercer turno consecutivo de la semana y sentía un ardor punzante en la espalda. Sus rodillas crujían en protesta con cada flexión, pero la realidad era implacable. Las deudas no esperaban a nadie. Con un suspiro, guardó el trapo húmedo en el balde de plástico y rebuscó en el bolsillo de su descolorido uniforme azul. Contó las monedas con el pulgar, 15 pesos y 30 centavos. Era justo lo suficiente para el pasaje del autobús que la llevaría de regreso a la modesta pensión, y le sobrarían 2 pesos para comprar pan por la mañana. Recordó a Sofía, su hija de 15 años, quien se había terminado el último trozo de queso durante la cena. Definitivamente, necesitaría comprar algo más de camino a casa. De repente, un sonido anómalo se filtró entre las gruesas paredes de concreto, cortando el aire estancado. Elena se quedó inmóvil, con la mano todavía aferrada a las monedas en su bolsillo. Al principio, lo atribuyó al silbido del viento colándose por alguna rendija o quizás al maullido lejano de un gato callejero. Sin embargo, el sonido se repitió, esta vez más nítido. Era un lamento débil, casi sofocado, pero cargado de una desesperación inconfundible. Era el llanto de un bebé. Su corazón se desbocó, latiendo con una fuerza que precedía a la comprensión de su mente. Soltó el balde, que cayó con un estruendo metálico que retumbó por todo el estacionamiento desierto, y echó a correr hacia el origen del sonido. Sus viejos tenis de lona golpeaban el suelo helado con una urgencia creciente, el eco de sus pasos creando una sinfonía de pánico y prisa. Al fondo del estacionamiento, bajo la luz amarillenta y parpadeante, brillaban los contenedores de basura metálicos. Entre ellos, parcialmente oculta por bolsas negras que desprendían un aroma artificial a perfume barato de los apartamentos de lujo, se encontraba una cesta de mimbre. Elena se arrodilló sobre el concreto frío, el impacto recorriéndole las piernas. Dentro de la cesta, envuelto en una manta de seda azul marino que a simple vista parecía costar más que su salario de un mes entero, un recién nacido lloraba con una voz ronca y frágil. Su pequeño rostro estaba congestionado y rojo por el esfuerzo, y sus manos diminutas se apretaban en puños impotentes. El niño vestía únicamente un mameluco blanco y su cuerpo entero temblaba violentamente a causa del frío. Las manos de Elena, acostumbradas al trabajo rudo, temblaban incontrolablemente mientras lo tomaba en brazos. La piel del bebé estaba gélida, con un matiz casi azulado que le heló la sangre. Lo apretó contra su pecho, buscando transmitirle el calor de su propio cuerpo, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin que ella se percatara. Delicado y fuera de lugar, un medallón dorado colgaba del cuello del bebé, sostenido por una cadena demasiado fina. El metal reflejó la luz artificial, revelando un escudo de armas grabado con letras entrelazadas que Elena no supo identificar. ¿Quién pudo hacerte algo así?, susurró con la voz quebrada por la emoción y la incredulidad. ¿Quién? La imagen de Javier, su esposo, la asaltó como un relámpago doloroso. Recordó el accidente en la construcción, las vigas de hierro que lo aplastaron hacía 3 años, su cuerpo tan destrozado que el ataúd tuvo que permanecer cerrado durante el velorio. La abrumadora soledad que siguió a su muerte, las noches interminables tratando de consolar a Sofía, que lloraba en silencio bajo las mantas, y el vacío persistente en su vida que nunca logró llenarse. Su mirada recorrió el lugar. Don Ramiro, el guardia nocturno, dormitaba en su garita con la cabeza echada hacia atrás y la boca entreabierta, emitiendo un suave ronquido. Las luces rojas de las cámaras de seguridad parpadeaban a intervalos regulares, pero ella sabía que ese rincón específico era un punto ciego. Lo había descubierto limpiando la sala de monitoreo semanas atrás. El llanto del bebé se hacía cada vez más débil, un sonido que se apagaba. En ese instante, Elena tomó una decisión que alteraría el curso de su vida. Se despojó de su propia chaqueta raída,
Envolvió al bebé con ella por encima de la costosa manta de seda y lo ocultó con sumo cuidado contra su pecho, bajo la holgada blusa de su uniforme. El calor de su cuerpo pareció surtir efecto de inmediato. El llanto cesó, transformándose en un gemido suave, casi un ronroneo de alivio. Con las piernas aún temblorosas, recogió su balde y salió sigilosamente por la puerta lateral trasera. La madrugada la recibió con una bofetada de aire gélido. Un viento cortante barría las calles desiertas de San Jerónimo, levantando remolinos de hojas secas y polvo. Elena caminó a paso rápido hacia la parada del autobús, con los brazos firmemente apretados alrededor del precioso bulto que llevaba escondido. El autobús de las 4 de la mañana llegó casi vacío. Un hombre con un overol manchado dormitaba en el asiento trasero y una mujer de cabello canoso observaba el paisaje urbano con ojos melancólicos. El conductor ni siquiera levantó la mirada cuando Elena subió y pagó su pasaje. Se sentó en el medio del vehículo, junto a una ventana empañada, y solo entonces se permitió exhalar un suspiro tembloroso que había estado conteniendo. El bebé se removió contra su pecho, sus deditos aferrándose a la tela de su blusa. Elena observó las calles oscuras pasar. Los imponentes edificios de lujo fueron dando paso a casas más sencillas, que a su vez se convertían en casuchas de madera prensada. Eran dos mundos distintos y opuestos. El mundo de aquellos que desechaban a un bebé en la basura, y el mundo de quienes los encontraban y los salvaban. Elena abrazó al pequeño con más fuerza. Si fuiste abandonado por los ricos, susurró tan bajo que apenas fue un murmullo, vas a ser amado por los pobres. Te lo prometo. El autobús se detuvo 3 veces más antes de llegar a la colonia La Esperanza. Elena descendió en la esquina donde se erigía la pensión, un antiguo edificio con la pintura descascarada que había sido su hogar durante los últimos 2 años. Subió con sigilo las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, hasta llegar a la pequeña habitación del fondo en el 3er piso. Abrió la puerta con extremo cuidado, tratando de no despertar a Sofía, pero fue inútil. Su hija estaba sentada en la estrecha cama que compartían, con los ojos abiertos de par en par, reflejando el susto. «Mamá, ¿de quién es ese bebé?». Elena cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo como el agotamiento finalmente se apoderaba de su cuerpo. Las piernas y las manos le temblaban sin control. Su voz salió como un susurro áspero. «Lo encontré, Sofía. En la basura. Alguien lo abandonó. Estaba congelado». Apenas pudo terminar la frase antes de que la emoción le hiciera un nudo en la garganta. Sofía saltó de la cama, sus pies descalzos produciendo un sonido sordo contra el suelo de madera. Poseía los mismos ojos vivaces de su madre y la misma frente obstinada. Se acercó con cautela, observando al bebé que Elena sostenía como si fuera la pieza más frágil del mundo, y su expresión se suavizó por completo. «Dios mío», exclamó, tocando la mejilla del recién nacido con la punta de un dedo. «Es tan pequeño. Tenemos que cuidarlo hasta que averigüemos qué sucedió. Nos lo vamos a quedar». Elena miró a su hija. A sus 15 años, Sofía tenía la mirada de alguien que había vivido demasiado. La pérdida de su padre, ver a su madre trabajar hasta el borde del colapso, vestir un uniforme escolar remendado sin una sola queja. Por ahora, sí. Sofía asintió con determinación y se dirigió al diminuto armario. Sacó una caja de cartón que usaban para guardar ropa vieja, la vació y cubrió el fondo con toallas limpias, creando una cuna improvisada. Elena acostó al bebé con delicadeza y, por primera vez, bajo la tenue luz de la lámpara de noche, pudo observar bien sus facciones. Era un niño de piel clara, con escaso cabello oscuro y una pequeña marca de nacimiento en la frente con la forma de una estrella. Sus ojitos cerrados se movían rápidamente, sumido en un sueño inquieto. El medallón dorado seguía colgando de su cuello. «Necesita leche», dijo Sofía con una practicidad admirable. «Y pañales, ropa». Elena sacó el dinero que le quedaba del bolsillo, los 15 pesos con 30 centavos, y se los entregó a su hija. «Hay una farmacia en la calle de las Flores que abre a las 5. Compra todo lo que puedas con esto». Sofía tomó el dinero y salió corriendo, poniéndose las sandalias a toda prisa mientras bajaba las escaleras. La puerta se cerró, dejando a Elena a solas con el bebé. Se sentó en el suelo, junto a la caja de cartón, y observó el pequeño pecho subir y bajar rítmicamente. Estaba vivo, respirando, a salvo. Tomó de nuevo el medallón dorado y examinó el escudo grabado con más atención. Una gran letra, V, entrelazada con otras letras menores. Era el escudo de una familia adinerada, sin duda. ¿Quién era este niño? ¿Por qué lo habían abandonado de una manera tan cruel? ¿Qué clase de persona podía desechar una vida como si fuera un simple desperdicio?
20 minutos después, Sofía regresó con una pequeña lata de leche en polvo, un paquete con 5 pañales y 30 centavos de cambio. Elena preparó un biberón con agua tibia, probó la temperatura en su muñeca, tal como su madre le había enseñado, y se lo ofreció al bebé. El niño succionó con una avidez desesperada, y sus ojos se abrieron por primera vez. Eran oscuros, profundos y llenos de un miedo ancestral. Cuando terminó de comer, eructó suavemente y volvió a quedarse dormido. Madre e hija permanecieron despiertas, sentadas en el suelo, velando el sueño del bebé en su cuna de cartón. «Tenemos que ponerle un nombre», susurró Sofía. Elena pensó en Javier, su difunto esposo. Tomás, ese era el nombre que él siempre había querido para el hijo que nunca llegaron a tener. Tomás, dijo Elena. Tomás, repitió Sofía, saboreando el sonido. Es un nombre bonito. Sonrió. Mientras el sol comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados a través de la sucia ventana, Elena se permitió cerrar los ojos por unos instantes. Pero el sueño no llegó. Un único pensamiento giraba incesantemente en su mente. Acababa de cambiar el destino de aquel niño, sin tener la más remota idea de que, al hacerlo, también había sellado irrevocablemente el suyo. El teléfono sonó 6 veces antes de que Ricardo Velasco finalmente contestara. 6 timbrazos estridentes que cortaron el pesado silencio de la mansión como si fueran cuchillas afiladas. Abrió los ojos lentamente, la luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas de lino blanco de la habitación principal. Por un fugaz segundo, olvidó que su vida se había transformado en una auténtica pesadilla. Pero el recuerdo lo golpeó con la fuerza de un mazazo. Saltó de la cama, con el corazón ya latiendo a un ritmo frenético, y corrió por el pasillo de mármol gélido. Sus pies descalzos resbalaban en la superficie pulida, casi se cae al bajar las escaleras. Subió hasta la habitación del bebé con las piernas temblando, sabiendo de antemano lo que iba a encontrar, pero rezando con todas sus fuerzas para estar equivocado. La cuna estaba vacía. Ricardo se aferró a la barandilla de caoba, sus nudillos volviéndose blancos por la presión. Su mirada recorrió la habitación decorada en suaves tonos pastel, los móviles importados que colgaban del techo, los peluches perfectamente organizados en las estanterías. Todo estaba en su lugar, todo era perfecto, pero todo estaba desoladoramente vacío. «Isabel», gritó, su voz rompiéndose. «Isabel». Solo el silencio le respondió. Corrió por los pasillos, abriendo puertas con desesperación, el pánico subiéndole por la garganta como una bilis amarga. El cuarto de ella, la cama deshecha, el armario abierto con ropa esparcida por el suelo, el baño vacío, el vestidor vacío. El despacho, la biblioteca, el comedor, la cocina, vacío, vacío, todo vacío. Doña Elvira apareció en el umbral de la cocina con los ojos desorbitados. A sus 60 años, con el cabello recogido en un moño impecable y el uniforme pulcro incluso a las 6 de la mañana, era la imagen de la compostura. Llevaba 20 años trabajando para la familia Velasco y jamás había visto a su patrón en ese estado. «Señor Ricardo, ¿qué ha sucedido?», preguntó con voz temblorosa. «¿Dónde está Isabel? ¿Dónde está mi hijo?». La mujer palideció visiblemente. Yo escuché a la señora Isabel discutiendo por teléfono anoche. Debían ser como las 11. Su voz sonaba alterada, muy nerviosa. Decía cosas que no logré entender. Más tarde, cerca de la medianoche, la vi salir por la puerta lateral con una bolsa pequeña. Me pareció extraño, pero, ¿y por qué no me despertó?, la interrumpió Ricardo. Doña Elvira retrocedió, sus manos temblando. «Disculpe, señor. Pensé que era una simple pelea de pareja, que ella se habría ido a casa de su madre». Ricardo se pasó las manos por el cabello, tirando del con frustración. Intentó calmarse, intentó pensar con claridad. Isabel había desaparecido y se había llevado al bebé. ¿Pero por qué? ¿Una discusión? ¿Con quién? ¿A dónde podría haber ido? Tomó su teléfono móvil y marcó el número de la policía. El inspector Morales contestó con voz somnolienta, claramente molesto por haber sido despertado. «Llega». «Inspector, habla Ricardo Velasco. Mi esposa ha desaparecido con mi hijo recién nacido. Necesito su ayuda, ahora mismo». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Señor Velasco, con todo el debido respeto, las disputas conyugales son muy comunes. Seguramente se fue a casa de algún familiar. Venga a la comisaría después de las 9 para presentar la denuncia formal». «Mi hijo tiene apenas 3 semanas, no puede esperar 9 horas», gritó Ricardo, pero la llamada ya se había cortado. Incrédulo,
Miró el teléfono. Llamó a su suegra, pero no contestó. Llamó a sus cuñados, tampoco contestaron. Llamó a los amigos de Isabel, pero nadie sabía nada. Don Mateo, el chofer de la familia, un hombre discreto de 62 años, apareció en la puerta de la sala. Señor Ricardo, hay algo que debo contarle. Anoche, cuando llegué, serían como las 11:30. Regresaba de la ciudad y, al detenerme en el portón para abrir, vi a la señora Isabel subiendo a un coche negro. No era el suyo. Había un hombre al volante, pero estaba demasiado oscuro para verle el rostro. El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Ricardo. ¿Qué clase de coche?, preguntó. Un sedán negro, con los vidrios polarizados. Secuestro. La palabra estalló en su mente como una granada. Alguien había secuestrado a Isabel y a su hijo. Alguien quería su dinero, una venganza, un rescate. Alguien se había llevado a su bebé. Justo en ese momento, sonó el timbre de la mansión. Ricardo corrió hacia la puerta, abriéndola de golpe, esperando ver a la policía, esperando recibir noticias, esperando cualquier cosa. Pero era Valeria, la hermana menor de Isabel. Estaba de pie en el porche, vestida con un ajustado vestido negro y tacones altos, con un maquillaje impecable a pesar de la hora temprana. A sus 26 años, parecía mayor, no por su físico, sino por su mirada. Tenía unos ojos duros, calculadores, que parecían evaluar todo antes de emitir una palabra. Ricardo, dijo con voz ahogada y dramática, y se lanzó a sus brazos. Lo supe. Isabel desapareció. He venido para apoyarte. Él la apartó con delicadeza. ¿Cómo lo supiste? Todavía no he llamado a nadie. Doña Elvira me llamó, respondió ella. Ricardo miró a la empleada, que estaba de pie en el pasillo y asintió para confirmar la historia. Valeria entró en la mansión sin esperar invitación, el sonido de sus tacones resonando en el mármol. Miró a su alrededor, como si estuviera tasando el valor de cada mueble. Mi hermana siempre fue una persona problemática, Ricardo, tú lo sabes bien. Nunca supo cómo lidiar con la responsabilidad, y ahora con un bebé, tal vez simplemente colapsó. Ella no colapsó, replicó Ricardo. Alguien se la llevó o la obligaron a huir. Miró a Valeria con una tensión renovada. Había algo en su tono de voz, algo que no encajaba. No podía identificarlo, pero estaba allí, una nota discordante oculta entre palabras de consuelo. Me quedaré aquí unos días para hacerte compañía, dijo Valeria, dirigiéndose ya hacia la escalera. Sé que estás sufriendo, no tienes que pedirlo. Y antes de que Ricardo pudiera protestar, ella ya estaba subiendo hacia la habitación de huéspedes. El resto del día transcurrió en una neblina de confusión y angustia. Ricardo fue a la comisaría, presentó la denuncia, proporcionó todos los detalles y entregó fotografías. El inspector Morales anotaba todo con una lentitud exasperante, haciendo preguntas obvias y sugiriendo una y otra vez que Isabel se había marchado por su propia voluntad. Discutió con ella recientemente. No más de lo normal. Sufría de depresión posparto. No lo sé, tal vez. Entonces es eso. Colapsó, tomó al bebé y huyó. Ya aparecerá en unos días. Ricardo sintió un impulso irrefrenable de gritar, de romper algo, de golpear la mesa, pero se contuvo, asintió en silencio y se marchó. De vuelta en la mansión, Valeria había tomado el control. Estaba en la cocina, conversando animadamente con doña Elvira, dando órdenes y reorganizando las cosas. Cuando Ricardo entró, ella le dedicó una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Hice la cena. ¿Necesitas comer? No tengo hambre. Ricardo, por favor, tienes que cuidarte. Comió mecánicamente, sin sentir el sabor de la comida. Valeria no paraba de hablar, contando anécdotas de su infancia con Isabel, en un aparente intento de distraerlo. Pero Ricardo apenas la escuchaba. Su mente estaba atrapada en un bucle de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Estaba bien? ¿Tendría frío? ¿Hembra? ¿Estaría llorando? Esa noche, a solas en su despacho, Ricardo contempló la fotografía enmarcada sobre su escritorio. Eran él, Isabel y el bebé recién nacido. La foto había sido tomada hacía apenas 2 semanas, el día que salieron del hospital. En ella, Isabel sonreía, pero era una sonrisa vacía, que no llegaba a sus ojos. El bebé dormía, ajeno a todo. Y él, Ricardo, miraba a la cámara con una expresión que ahora, en retrospectiva, reconocía claramente. Era miedo. Miedo a no ser un padre lo suficientemente bueno,
miedo a fracasar, miedo a perderlo todo. Ahora lo había perdido. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la pensión de la colonia La Esperanza, Elena intentaba por segunda vez acudir a la comisaría. Sofía se había quedado en casa con Tomás, meciendo al bebé que no paraba de llorar a causa de los cólicos. Elena entró en la estación de policía sosteniendo el medallón dorado con fuerza en la palma de su mano. Un oficial joven, con una expresión amargada y cara de pocos amigos, la examinó de arriba abajo con desdén. Ella carraspeó y dijo: «Sí, encontré un bebé abandonado en el condominio Jardín Imperial. Estaba en la basura». El policía arqueó una ceja con incredulidad. «A ver si entiendo, señora. Usted, una mujer de la limpieza, encontró un bebé con un medallón de oro y simplemente se lo llevó a su casa». «No sabía qué hacer», se defendió Elena. «Nadie me habría creído». «Eso, señora, tiene un nombre: apropiación indebida. Usted se robó a un niño». «Yo no lo robé, estaba abandonado, iba a morir». «Claro», replicó el oficial con sarcasmo. «Vuelva cuando tenga pruebas de verdad. Y un consejo, si yo fuera usted, devolvería a ese bebé cuanto antes, si no quiere ser arrestada por secuestro». Elena salió de la comisaría con las piernas temblándole. Nadie le creía, nadie la escuchaba. Para ellos, ella era solo una mujer pobre más, inventando una historia inverosímil. Regresó a casa caminando, ahorrándose el dinero del autobús. Cuando llegó, encontró a Tomás durmiendo plácidamente en los brazos de Sofía, quien le cantaba una nana en voz baja. Elena se sentó en el suelo, agotada, y volvió a examinar el medallón, el escudo con la letra V entrelazada. ¿Quién era este niño y por qué parecía que nadie en el mundo lo estaba buscando? 2 semanas se arrastraron con la lentitud de 2 años. Elena trabajaba sin descanso, hasta que su cuerpo gritaba pidiendo una tregua. Dormía apenas 3 horas por noche, despertando constantemente con el llanto de Tomás. El bebé sufría de cólicos persistentes, y Sofía a menudo faltaba a la escuela para poder cuidarlo mientras su madre cumplía con sus turnos de limpieza. Doña Mercedes, su vecina de 75 años, se convirtió en una bendición, trayéndole sopa casera y compartiendo trucos ancestrales para calmar a los recién nacidos. «Calienta el pañal con la plancha antes de ponérselo», le decía con sus manos arrugadas mientras masajeaba la barriguita de Tomás con movimientos circulares. A los bebés no les gusta sentir frío en la pancita. Sofía anotaba cada consejo en un viejo cuaderno. Los horarios de los biberones, el número de pañales que usaban al día, las horas en que Tomás lloraba con más intensidad. A sus 15 años, se había convertido en una madre, sin haber dado a luz. Elena llegaba de sus turnos y se desplomaba en la cama por 20 minutos antes de tomar el relevo. Su cuerpo estaba llegando al límite. Las manos le temblaban constantemente, incluso cuando descansaba, y la espalda le ardía con un dolor sordo y continuo. Pero entonces Tomás sonreía, una sonrisa sin dientes que iluminaba toda su encía, y de repente, todo el sacrificio valía la pena. Un jueves, recibió una llamada de doña Beatriz, la dueña de la agencia de limpieza. Era una mujer de unos 50 años, con unas gafas de aumento gruesas y una voz estridente. «Elena, tengo un cliente nuevo para ti. Una mansión particular en el residencial Los Robles. 5 veces por semana, de 8 a 4. La paga mensual es muy buena». Elena hizo un cálculo mental rápido, sumándolo a lo que ya ganaba en sus otros trabajos. Con ese dinero extra, podría comprar una leche de mejor calidad para Tomás, ropita de verdad, y tal vez incluso pagarle las vacunas en una clínica particular. «Acepto», dijo sin dudarlo. «Empiezas el lunes. La dirección ya está en el sistema». El lunes amaneció gris y nublado. Elena dejó a Tomás al cuidado de Sofía, quien una vez más había tenido que faltar a clases. Tomó el autobús de las 7, hizo 2 transbordos y finalmente llegó al residencial Los Robles, un barrio donde cada casa parecía un palacio, rodeado de jardines tan extensos que podrían alimentar a una familia entera si se convirtieran en huertos. El autobús la dejó en la entrada principal. El guardia de seguridad le pidió su identificación, revisó una lista en una tablilla y le permitió el paso. Elena caminó por la calle arbolada, buscando los números en las fachadas. 428, 430, 432. Se detuvo frente al número 440. La mansión era inmensa, de 3 pisos, con amplios balcones y jardines adornados con fuentes. El garaje tenía espacio para 6 automóviles. En el centro del portón de hierro forjado, un escudo dorado brillaba bajo la luz tenue, letras entrelazadas, con una gran V en el centro.
Era el mismo escudo del medallón de Tomás. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies y tuvo que agarrarse del portón para no caerse. El corazón le latía con tanta fuerza que podía escuchar el pulso retumbando en sus oídos. «Usted debe ser la nueva empleada de limpieza», dijo una voz amable a su espalda. Elena se giró y vio a una mujer de unos 60 años, con el cabello recogido en un moño y un uniforme impecable, que le sonreía gentilmente. «Soy doña Elvira. Llevo 20 años trabajando aquí». «Bienvenida. La casa es grande, pero el trabajo es tranquilo. El señor Ricardo es un buen hombre». Elena no pudo articular palabra. Simplemente siguió a doña Elvira por un camino lateral hasta la entrada de servicio. La puerta daba a una lavandería que era más grande que la habitación entera donde vivía con su hija. «Deja tus cosas aquí», le indicó doña Elvira, señalando un armario. «Voy a enseñarte la casa». Pasaron por una cocina enorme con una isla central de mármol, un comedor formal con una mesa para 20 personas y una sala de estar con techos de doble altura y candelabros de cristal. Cada rincón de la casa olía a riqueza. A cera de abeja en los muebles de madera, a perfume caro impregnado en los sofás y a flores frescas en jarrones de porcelana. Entonces llegaron al vestíbulo principal. Elena se detuvo en seco. Colgada en la pared había una fotografía gigante de una pareja joven y elegante. En el regazo de la mujer rubia, un bebé recién nacido. El bebé llevaba un mameluco blanco y, en su cuello, un medallón dorado. El mismo medallón que ella guardaba en el cajón de su cómoda, envuelto en un paño de cocina. Sus piernas flaquearon y doña Elvira tuvo que sostenerla del brazo. «¿Estás bien, hija?» «Sí, es solo un mareo. No desayuné bien». «Siéntate aquí un momento». Elena se sentó en un banco tapizado en el vestíbulo, con las manos temblando. Intentó respirar, intentó ordenar sus pensamientos. El bebé de la foto era Tomás, no cabía la menor duda. Tenía los mismos ojos, la misma nariz pequeña y la misma marca de nacimiento en forma de estrella en la frente. Tomás era el hijo de los dueños de esa mansión. «¿Usted es la nueva limpiadora?», preguntó una voz grave. Elena levantó la vista. Un hombre estaba de pie en lo alto de la escalera. Era alto, debía medir cerca de 1,85 m, y vestía un impecable traje azul marino. Pero su rostro contradecía su elegancia. Tenía ojeras profundas, barba de varios días y unos ojos que parecían haber olvidado cómo sonreír. Bajaba las escaleras lentamente, como si cada peldaño fuera una carga pesada. «Sí, señor». «Elena Rojas», respondió ella, su voz saliendo más aguda de lo normal. Ricardo la analizó por un par de segundos. Vio a una mujer de 30 y pocos años, demasiado delgada, con un uniforme gastado y manos callosas. Pero sus ojos eran diferentes. Eran ojos honestos, cansados, ojos que ya habían visto demasiado sufrimiento. «Bienvenida», dijo él sin emoción alguna, y continuó su camino hacia el despacho. Elena soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Pobrecito, Cicero Dona Elvira. Perdió a su hijo hace casi un mes. Dicen que fue un secuestro. La esposa también desapareció. Está destrozado». El suelo volvió a desaparecer bajo los pies de Elena. «¿Secuestro? ¿O la esposa huyó con el bebé?» Nadie lo sabe con certeza. Pero el señor Ricardo se está muriendo por dentro. Lo conozco desde que era un niño. Nunca lo había visto así. Elena trabajó el resto del día en piloto automático. Fregó suelos, limpió cristales y sacudió muebles, pero su mente estaba en otro lugar. Tomás era el hijo de Ricardo Velasco. El bebé que había rescatado de la basura era el heredero de toda esa fortuna. Alguien había robado al niño e intentado deshacerse de él. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Y la pregunta más importante de todas. ¿Qué debía hacer ella ahora? Si contaba la verdad, ¿le creerían? ¿O pensarían que ella era la ladrona? Ahora tenía una acusación de apropiación indebida en su contra en la comisaría. La arrestarían, le quitarían a Tomás y probablemente también a Sofía. Pero si no decía nada, Ricardo continuaría sufriendo, creyendo que su hijo estaba muerto o, peor aún, en manos de secuestradores. Al final de la tarde, Elena subió a limpiar el segundo piso. Doña Elvira había salido al mercado y la mansión estaba en silencio. Solo se oía el sonido lejano de Ricardo hablando por teléfono en su despacho. Elena pasó por varias habitaciones hasta que encontró una con la puerta entreabierta. La empujó suavemente. Era la habitación del bebé. Las paredes estaban pintadas con nubes azules, había una cuna de caoba, móviles importados y estanterías llenas de peluches. Todo estaba intacto, todo en espera. Sobre la cómoda,
Un portarretratos de plata mostraba la misma foto del vestíbulo, pero en un primer plano del rostro del bebé. Elena tomó el portarretratos con manos temblorosas y estudió cada detalle. Era Tomás, no podía ser otro niño. Era él. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Ese es mi hijo». La voz de Ricardo la hizo sobresaltarse. Estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados y el rostro convertido en una máscara de dolor. Elena devolvió el portarretratos a su sitio con cuidado. «Disculpe, señor, yo no debería». «No hay problema». Ricardo entró en la habitación, se sentó en el sillón junto a la cuna vacía y permaneció en silencio durante unos largos segundos. «Usted también perdió a alguien», dijo de repente. Lo vi en sus ojos. Elena no esperaba eso, no esperaba ser vista. Ella, que siempre había sido invisible. «Mi marido, hace 3 años». ¿Cómo siguió adelante? La pregunta fue tan honesta, tan cruda, que Elena no pudo dar una respuesta ensayada. «No seguí adelante, señor. Uno no sigue adelante cuando pierde a alguien así. Solo aprende a cargar con el peso. Unos días pesa más, otros menos. Pero yo tenía a mi hija. Ella me mantuvo viva, me dio un motivo para despertar cada día». Ricardo cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos, una grieta en su armadura. «Gracias», fue todo lo que dijo. Elena sintió y salió de la habitación antes de que las lágrimas volvieran a brotar. Esa noche, en la pensión, mecía a Tomás mientras Sofía estudiaba bajo la tenue luz de la lámpara. El bebé succionaba su dedo, casi dormido. Elena le besó la frente, inhalando su aroma a leche, talco e inocencia. «Tu papá te está buscando», le susurró. «Pero si lo cuento, me van a arrestar. Te van a quitar de mi lado, me lo van a quitar todo». Tomás abrió sus ojitos oscuros y la miró como si la entendiera. «¿Qué hago, mi niño? ¿Qué hago?» No hubo respuesta, solo el pesado silencio de la noche y el sonido de la lluvia que comenzaba a golpear contra la ventana. 3 semanas se convirtieron en un mes. Elena trabajaba en la mansión Velasco 5 veces por semana, y cada día era un ejercicio de autocontrol. Ver a Ricardo deambular por la casa como un fantasma, escucharlo llorar en voz baja en la habitación del bebé cuando creía que nadie lo oía, saber que ella tenía la respuesta a su sufrimiento pero no poder dársela, era una tortura silenciosa. Ricardo comenzó a fijarse en ella, pero no de la manera en que los hombres ricos suelen fijarse en las empleadas de la limpieza. No era una mirada de deseo o condescendencia, era algo más sutil. Notaba cómo Elena limpiaba la habitación del bebé con un cuidado reverente, como si su hijo aún estuviera allí. Se dio cuenta de que nunca desperdiciaba nada, reutilizaba los trapos, ahorraba los productos de limpieza y trataba cada objeto de la casa con un respeto inusual. Una tarde, la encontró limpiando el despacho. Ella estaba de espaldas, pasando un paño por las estanterías de libros, y él se quedó en la puerta observándola por unos segundos. Había una dignidad en su forma de trabajar. No se percibía envidia en ella por las cosas caras que la rodeaban, simplemente hacía su trabajo. «Elena», la llamó. Ella se giró, asustada. «Sí, señor». «Su hija, ¿cuántos años tiene?» «Quince». «¿Estudia?» «Sí, en un colegio público». «¿Quiere ser enfermera?» Ricardo sintió, como si guardara esa información en algún rincón de su mente. Debe ser difícil criarla sola. Elena dudó. Los patrones no solían hacer ese tipo de preguntas. «Sí, pero nos las arreglamos». «Apuesto a que sí», dijo él. Salió del despacho, dejando a Elena con el corazón acelerado, mirando la puerta vacía. Valeria se había mudado oficialmente a la mansión. Ocupaba la habitación de huéspedes, organizaba cenas elaboradas, tocaba el piano por las noches y circulaba alrededor de Ricardo con vestidos ajustados y perfumes caros, como un depredador acechando a su presa. Una noche, durante la cena, le tomó la mano sobre la mesa. «Ricardo, no puedes seguir así. Necesitas volver a vivir». Él retiró la mano bruscamente. «Mi hijo está desaparecido, Valeria». «Lo sé, cariño, pero tú también necesitas cuidarte. Y yo estoy aquí para ayudarte». Ricardo se levantó de la mesa y se encerró en el despacho. Valeria se quedó sola, tamborileando los dedos sobre la mesa, la sonrisa desvaneciéndose de su rostro. Tomó su celular y envió un mensaje rápido. «Se está resistiendo. Necesito acelerar los planes». La respuesta llegó en segundos. «Paciencia. Todo a su debido tiempo». En la pensión de la colonia La Esperanza, Sofía libraba otro tipo de batalla.
Las chicas ricas del colegio habían descubierto dónde vivía. Paola, la líder del grupo, la acorraló en la puerta del salón durante el recreo. ¿Es verdad que vives en una pensión?, preguntó en voz alta para que todos la oyeran. Sofía no respondió e intentó pasar, pero Paola le bloqueó el camino. ¿Y que tu mamá es limpiadora? Tu casa debe oler a desinfectante. Las otras chicas se rieron. Sofía sintió que el rostro la ardía, pero mantuvo la cabeza en alto. Por lo menos mi mamá tiene un trabajo honesto. No vive de la pensada que le da su papá. Paola la empujó del hombro. Repite eso, ¿me oíste? La pelea fue rápida. Paola le dio una bofetada y Sofía respondió con un empujón. Una profesora la separó antes de que la situación empeorara. Ambas fueron enviadas a la dirección. Paola fue liberada con un leve sermón. Sofía recibió una suspensión de 3 días. Cuando llegó a casa llorando, Elena la abrazó con fuerza. Mamá, no aguanto más. Quiero dejar la escuela. Quiero trabajar y ayudarte. Elena le sostuvo el rostro entre las manos. No vas a dejar los estudios. La educación es la única herencia que puedo darte. Es lo único que nadie podrá quitarte jamás. Pero me humillan todos los días. Y tú vas a aguantar. Vas a estudiar, vas a pasar el examen de ingreso y te vas a convertir en enfermera. Y cuando tengas tu título, esas niñas van a estar trabajando para ti. Confía en mí. Sofía se secó las lágrimas y asintió. Tomás, desde su cuna de cartón, estiró sus manitas y soltó una carcajada, un sonido tan puro e inocente que hizo que ambas sonrieran a pesar de todo. De vuelta en la mansión, doña Alicia, una vieja amiga de la familia Velasco, apareció de visita. Era una viuda rica de 68 años, elegante pero sin aires de superioridad, con el cabello blanco perfectamente cortado y siempre adornada con collares de perlas. Encontró a Elena limpiando la biblioteca e inició una conversación. «Eres nueva aquí, ¿verdad?» «Sí, señora. Vivo a mí. Me gusta cómo trabajas. Con respeto. He tenido muchas empleadas en mi casa que trataban las cosas de los demás como si fueran basura». Elena sonrió levemente. «Las cosas son importantes para quien las compró. No importa si son mías o no». Doña Alicia la estudió con atención. «¿Tienes hijos?» «Una hija de 15 años». «¿Y el padre?» «Falleció hace 3 años». «Lo siento mucho, querida», dijo doña Alicia, tocándole el brazo con genuina gentileza. «Criar hijos sola no es nada fácil, ¿verdad? Pero nos las arreglamos». Después de que Elena se retiró, doña Alicia encontró a Ricardo en el despacho. «Esa nueva limpiadora tuya, Elena, es diferente». «Sí, lo es», coincidió Ricardo sin levantar la vista de los papeles que tenía sobre la mesa. «Diferente de quienes más están en esta casa», dejó caer doña Alicia, mirando significativamente en dirección a la habitación donde se alojaba Valeria. Ricardo levantó la vista. «¿Qué estás tratando de decir?» «Nada, solo una observación de una vieja. Ten cuidado en quien confías, Ricardo. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que es humilde es falso». Se fue, dejando a Ricardo sumido en sus pensamientos. Esa noche, cuando Elena fue al vestuario a recoger su bolso para marcharse, escuchó voces. Valeria estaba en el despacho de al lado con la puerta entreabierta, hablando por teléfono. «Todo va de acuerdo al plan. Él no sospecha absolutamente nada. Pronto, todo será mío, el dinero, la empresa, la mansión». Elena se quedó helada, con el corazón desbocado. Se alejó en silencio, pero no antes de grabar cada palabra en su memoria. En el autobús de vuelta a casa, miraba por la ventana sucia mientras las piezas comenzaban a encajar. Valeria estaba tramando algo relacionado con Ricardo, y muy probablemente con la desaparición de Isabel y del bebé. ¿Pero cómo podía probarlo? ¿Cómo podía advertirle a Ricardo sin que pareciera que estaba inventando historias? Cuando llegó a la pensión, Tomás estaba despierto en el regazo de Sofía, tomando su biberón. Elena tomó al bebé en sus brazos y se sentó en la cama. «Tengo miedo, Sofía». «¿De qué?» «De perderlo. De que alguien lo descubra, de que todo se desmorone». Sofía se sentó junto a su madre. «La verdad siempre sale a la luz, mamá. Tú misma me enseñaste eso». Elena asintió, pero el miedo no se disipó. Al contrario, solo se hizo más grande. La fiesta benéfica anual de la familia Velasco era una tradición de 20 años. Doña Leonor, la madre de Ricardo, había iniciado el evento para recaudar fondos para el Hospital Infantil de San Jerónimo.
Incluso después de su muerte 5 años atrás, Ricardo había mantenido viva la tradición. Este año, a pesar de su tragedia personal, decidió no cancelarla. Elena recibió la llamada de doña Beatriz el jueves. El sábado hay una fiesta en la mansión Velasco. Te necesito para ayudar, servir bebidas, recoger copas, mantener todo limpio. Pagaré horas extra, 200 pesos más. Elena pensó en Tomás. La leche se estaba acabando. Sofía necesitaba material escolar nuevo. Voy, aceptó. El sábado a las 6 de la tarde, la mansión estaba irreconocible. Luces doradas colgaban de los árboles del jardín, una orquesta de cámara tocaba en el salón, y las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco y adornadas con arreglos florales que probablemente costaban más que el alquiler de su habitación en la pensión. El aire olía a una mezcla de perfumes caros, champán francés y canapés de salmón. Elena se puso el uniforme de la empresa de catering. Una blusa blanca, una falda negra y zapatillas cómodas. Se quedó en la cocina la mayor parte del tiempo, ayudando a preparar bandejas y lavando copas, invisible como siempre. Pero cuando necesitaba circular por el salón, se sentía como un fantasma de otro mundo. Sentía completamente expuesta. A su alrededor, las voces de los invitados adinerados se elevaban en una cacofonía de opulencia, discutiendo con despreocupación sus recientes viajes a Europa, las lucrativas inversiones en Dubái y las extravagantes fiestas a bordo de yates privados. Nadie reparaba en su presencia. Las miradas la atravesaban, pasando a través de ella como si fuera un espectro, una parte invisible del mobiliario. Ricardo se encontraba en el corazón del salón, ataviado con un smoking negro, saludando a los invitados con una cortesía mecánica y vacía. Sus ojos parecían muertos, desprovistos de toda luz, pero cuando Elena pasó a su lado con una bandeja cargada de copas vacías, sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. Él le dedicó un leve asentimiento, un gesto mudo de agradecimiento que solo ellos dos comprendieron. Valeria, una visión deslumbrante en un vestido rojo escotado que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, circulaba aferrada al brazo de Ricardo, interpretando a la perfección su papel de anfitriona. Ella fue testigo de la fugaz conexión entre Ricardo y Elena, y su mandíbula se tensó imperceptiblemente. Sus dedos se clavaron con más fuerza en el brazo de él. Cerca de las 9:30, durante un breve descanso, Elena se dirigió al vestuario de los empleados para beber un vaso de agua. Colgó su bolso en una percha, un viejo bolso de tela con la cremallera rota, y regresó a sus labores. No se percató de que Valeria había entrado en la habitación apenas 2 minutos después. La mujer miró a su alrededor, asegurándose de que estaba completamente sola. Abrió su propio bolso de diseñador y extrajo de su interior un deslumbrante collar de diamantes, una reliquia familiar que había pertenecido a la difunta madre de Ricardo y cuyo valor era incalculable. Lo había sustraído de la caja fuerte familiar semanas atrás, después de robar la llave, esperando el momento oportuno para ejecutar su plan. Con movimientos rápidos y precisos, deslizó el collar en el fondo del bolso de Elena, ocultándolo entre un peine viejo y una billetera gastada. En la despensa contigua, doña Elvira estaba recogiendo unos trapos. Un ruido sordo llamó su atención y se asomó por la rendija de la puerta. Vio a Valeria salir del vestuario con una sonrisa triunfal que le heló la sangre. A las 10:45, en el apogeo de la fiesta, Valeria subió al pequeño escenario donde la orquesta había estado tocando. Tomó el micrófono y su voz resonó en todo el salón. Con su permiso, por favor, un momento de su atención. La música se detuvo. 200 pares de ojos se volvieron hacia ella. Lamentablemente, debo informarles que el collar de diamantes de la difunta doña Leonor Velasco ha desaparecido. Alguien lo ha robado. Un murmullo de conmoción recorrió el salón. Ricardo frunció el ceño. Valeria, ¿de qué estás hablando? El collar ya no está en la caja fuerte, Ricardo. Alguien entró y lo tomó. Debemos registrar a todos los empleados, ahora mismo. Ricardo, todavía tratando de procesar la noticia, miró a su jefe de seguridad, un hombre corpulento de 40 años llamado Héctor. Regístralos, pero con respeto. Héctor comenzó por la cocina. Una por una, las empleadas fueron registradas. Sus bolsos fueron abiertos, sus mochilas revueltas. No encontraron nada. Hasta que llegó el turno de Elena. Ella temblaba, no por culpa, sino por puro nerviosismo. Jamás había experimentado algo así. Héctor tomó su viejo bolso, abrió la cremallera rota y volcó su contenido sobre una mesa. El collar de diamantes cayó con un tintineo que cortó el silencio como el sonido de un cristal al romperse. Todos los ojos se clavaron en ella.
Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Yo no robé eso», gritó, su voz sonando demasiado aguda. «Lo juro, alguien lo puso en mi bolso». Valeria se acercó, llevándose una mano al pecho, con una falsa compasión goteando de cada una de sus palabras. «Elena, ¿por qué hiciste algo así? Confiábamos en ti». «Yo no lo hice, señor Ricardo. Por favor, tiene que creerme». Elena cayó de rodillas sobre el frío suelo de mármol. Las lágrimas rodaban por su rostro y sus manos temblaban tanto que tuvo que entrelazar los dedos para tratar de controlarlas. Ricardo la miró durante 3 segundos que parecieron una eternidad. El conflicto se reflejaba en sus ojos. Una parte de él quería creerle, veía la sinceridad en su desesperación. Pero la evidencia estaba allí, irrefutable. El collar estaba en su bolso. A su alrededor, los invitados murmuraban. Lo sabía, esta gente no es de fiar. Siempre robando a sus patrones. Qué absurdo permitir que esta clase de personas entren en nuestras casas. Al fondo del salón, doña Alicia observaba la escena con los ojos entrecerrados. Algo estaba terriblemente mal. Conocía a las personas lo suficiente como para reconocer la verdad cuando la veía, y Elena estaba diciendo la verdad. Ricardo apartó la mirada de Elena. La decepción en su rostro fue un golpe más doloroso que cualquier grito. «Llamen a la policía», dijo con voz desprovista de emoción. Elena soltó un grito de desesperación que hizo que algunos invitados retrocedieran. «No, por favor». «Mi hija, tengo una hija». Pero ya era demasiado tarde. Héctor la sujetó del brazo con una firmeza gentil. La policía fue llamada. En 15 minutos, 2 patrullas llegaron a la mansión. Elena fue esposada frente a 200 personas, tratada como una criminal, una ladrona, una nada. Mientras era conducida por el pasillo hacia la puerta, miró hacia atrás una última vez. Ricardo estaba de pie en lo alto de la escalera, inmóvil, observándola. No había rabia en su rostro, solo una profunda decepción. Y fue esa decepción lo que partió el corazón de Elena en 1000 pedazos, más pequeños que los diamantes del collar. La patrulla salió por el portón de la mansión, sus luces rojas y azules reflejándose en los ventanales. La fiesta continuó, pero el ambiente se había enrarecido. La gente volvió a sus conversaciones, pero una incómoda tensión flotaba en el aire. Valeria bajó del escenario y se acercó a Ricardo, tocándole el hombro con falsa preocupación. «Lo siento mucho, Ricardo. De verdad creí que ella era diferente». Ricardo no respondió. Simplemente subió las escaleras hasta su habitación y cerró la puerta con llave. Se sentó en la cama y hundió el rostro entre las manos. Acababa de destruir a una mujer inocente. Y en el fondo de su ser, en esa parte de él que todavía sabía reconocer la verdad, lo sabía. La celda olía a orina, a moho y a desesperación. Elena se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas, tratando de hacerse lo más pequeña posible. Había otras 3 mujeres allí. Una prostituta que fumaba un cigarrillo imaginario, una adicta que temblaba en el suelo y una joven que había estado en una pelea en un bar. Ninguna de ellas le dirigió la palabra. Elena no lloró, ya no le quedaban lágrimas. El inspector Morales la interrogó a las 8 de la mañana. Entró en la sala arrastrando los pies, con la barriga por delante, una taza de café en una mano y una pereza monumental en la otra. Así que la limpiadora pensó que podía robar a los ricos. «¿Eh?», dijo sin siquiera mirarla. Pensó que nadie se daría cuenta. «Yo no robé nada». «Alguien puso eso en mi bolso». Él soltó una risa áspera y sin humor. «Claro, todos dicen lo mismo. Pero, ¿sabes lo que yo veo? Veo a una mujer pobre trabajando en la mansión de un rico. La tentación es grande, ¿no? Un collarcito por aquí, un reloj por allá. No soy una ladrona». «Guárdate los gritos. Los vas a necesitar cuando vayas a la cárcel de verdad». Arrojó unos papeles sobre la mesa. «Vas a ser fichada». «Antecedents penales. Buena suerte consiguiendo trabajo después de esto». Elena cerró los ojos. Su vida había terminado. Nunca más conseguiría trabajo. No podría pagar la pensión. Perdería a Sofía, perdería a Tomás, lo perdería todo. La fianza fue pagada cerca del mediodía. Doña Mercedes había vendido el anillo de bodas que guardaba como una reliquia, un objeto que contenía 40 años de recuerdos. Elena fue liberada. Salió de la comisaría bajo un sol abrasador que le lastimaba los ojos. Sofía la esperaba en la acera, con el rostro hinchado de tanto llorar. Se abrazaron en medio de la calle, ignorando los coches, la gente, el mundo entero.
Mamá, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, hija. No lo sé. Para el lunes, Elena había perdido todos sus empleos. La panadería llamó primero. Elena, lo lamentamos, pero no podemos mantener a alguien con antecedentes penales. La oficina de contabilidad envió un mensaje de texto. Necesitamos proteger a nuestros clientes. Despido inmediato. El condominio fue aún más directo. Despido por justa causa. Sofía dejó de ir a la escuela. No podía enfrentar a las otras chicas. Patricia había esparcido la noticia. La mamá de Sofía es una ladrona, y ahora todo el colegio lo sabía. El jueves, Ivana, la dueña de la pensión, golpeó la puerta. Era una mujer de 50 años, corpulenta, de rostro duro y voz cortante. Elena, no puedo seguir alquilándote la habitación. Pero pagué hasta fin de mes. Fuiste acusada de robo. Eso mancha la reputación de mi pensión. Las quiero fuera mañana por la mañana. Doña Ivana, por favor, tengo una hija, tengo un bebé. No es mi problema. O se van o llamo a la policía. La puerta se cerró de un portazo. Elena y Sofía empacaron sus escasas pertenencias en 2 bolsas de tela, algo de ropa, los libros de Sofía, la cuna de cartón de Tomás, unas mantas delgadas. Todo lo que poseían en el mundo cabía en esas 2 bolsas. Esa noche durmieron en la Plaza de la Matriz. Elena permaneció despierta toda la noche, abrazando a Tomás, que lloraba de frío, y vigilando a Sofía, que temblaba en el banco de piedra. Había indigentes a su alrededor, hombres borrachos cuyas miradas se demoraban demasiado. Elena sostuvo una piedra en la mano durante toda la noche, lista para defender a sus hijos. El sol salió, frío y gris. A las 9 de la mañana, una furgoneta blanca se detuvo en la plaza. 2 asistentes sociales descendieron. Una mujer de unos 35 años llamada Sandra, de expresión fría, y un hombre de 40 llamado Jorge. ¿Usted es Elena Rojas? Sí. Señora, usted tiene antecedentes penales por robo, ¿correcto? Fui acusada, pero soy inocente. Sandra ni siquiera parpadeó. La señora está viviendo en la calle con 2 menores. Eso constituye negligencia y una situación de riesgo. Vamos a tener que llevarnos al bebé. El mundo de Elena se detuvo. ¿Qué? Jorge se acercó y tomó a Tomás de los brazos de Sofía antes de que pudiera reaccionar. El bebé comenzó a llorar, un llanto desesperado y agudo que cortó el aire de la mañana. No, él me necesita, gritó Elena, abalanzándose hacia ellos. Por favor, es mi hijo. Sandra la sujetó. Cálmese, señora. El niño irá a un refugio temporal hasta que usted regularice su situación. No tengo ninguna situación que regularizar. Él me necesita. Sofía se interpuso frente a Jorge, tratando de recuperar a Tomás. No se lleven a mi hermano, por favor. Pero fue en vano. Jorge subió a la furgoneta con Tomás, quien estiraba sus manitas hacia Elena, con el rostro enrojecido de tanto llorar. El sonido de su llanto fue disminuyendo a medida que la furgoneta se alejaba. Elena cayó de rodillas en medio de la plaza y soltó un grito que hizo que las palomas salieran volando, asustadas. Un grito de dolor puro, primitivo, el grito de una madre a la que le han arrancado a su hijo. Sofía la abrazó, llorando también, y se quedaron allí, 2 figuras rotas en medio de una plaza vacía. Doña Mercedes las encontró 1 hora después y las llevó al refugio municipal El Amparo, una institución pública gris, con paredes descascaradas, colchones delgados en el suelo, comida insípida y un olor penetrante a humedad y tristeza. Elena pasó los días siguientes en un estado catatónico. No hablaba, no comía. Simplemente se tumbaba en el colchón, mirando el techo manchado, completamente perdida. Sofía, con solo 15 años, tuvo que convertirse en la adulta. Se inscribió en programas sociales, buscó ayuda en ONGs e intentó encontrar un abogado gratuito, pero todas las puertas se cerraban en cuanto veían los antecedentes penales en los papeles de su madre. En la mansión Velasco, Ricardo no dormía. Deambulaba por la casa a las 3 de la mañana, bebiendo whisky directamente de la botella y mirando las fotos de su hijo. La habitación del bebé permanecía intacta. Entraba allí todas las noches y se sentaba en el sillón, esperando que, tal vez, por arte de magia, la cuna ya no estuviera vacía. Doña Alicia lo llamó una vez. Ricardo, condenaste a una inocente. ¿Las pruebas? Las pruebas pueden ser fabricadas. Su voz sonó más alta de lo normal. Conocías a esa mujer, viste su carácter y elegiste creer en una víbora. Doña Alicia, yo no podía.
Destruiste la vida de una mujer honesta y de su hija. Vas a tener que vivir con eso. La llamada se cortó. Ricardo se quedó mirando el teléfono y luego lo arrojó contra la pared. La pantalla se hizo añicos, al igual que algo dentro de él. Valeria, mientras tanto, finalmente tenía lo que quería. Vivía en la mansión, controlaba las finanzas de la casa y manipulaba a Ricardo. Pero él no la amaba, apenas la miraba. Estaba muerto por dentro. Pasó un mes. Elena seguía en el refugio, un fantasma de sí misma. Sofía estudiaba por la noche a la luz de las velas, porque el refugio cortaba la electricidad a las 10 para ahorrar. Tomás estaba en un orfanato municipal, creciendo sin ella. Una noche, Elena se paró junto a la ventana enrejada, mirando la luna llena. Dios, susurró al cielo vacío, si existe la justicia, muéstrame una señal. Ya no aguanto más. Y en algún lugar, los engranajes del destino comenzaron a girar, lentamente, pero sin pausa. 3 semanas después de su arresto, Elena estaba irreconocible. Había perdido 8 kilos, sus ojos estaban hundidos en cuencas moradas y su cabello había perdido todo su brillo. Sofía intentaba animarla, trayéndole flores marchitas que recogía de la calle y escribiéndole cartas, pero su madre apenas reaccionaba. «Mamá, necesitas comer», insistía, ofreciéndole un plato de sopa aguada. «¿Para qué?» «Porque Tomás nos necesita fuertes. Vamos a recuperarlo». Elena miró a su hija con los ojos vacíos. «¿Cómo, Sofía? Tengo antecedentes, no tengo casa, no tengo trabajo. No tengo nada». En la mansión, el insomnio crónico de Ricardo empeoraba. Revivía cada segundo de aquella noche. La mirada de Elena, la certeza en su voz al jurar su inocencia, las lágrimas genuinas rodando por su rostro. Había condenado a una mujer inocente. Lo sabía ahora, lo sentía en sus entrañas. Valeria intentaba seducirlo constantemente, entrando en su despacho con batas de seda y copas de vino. «Ricardo, necesitas relajar. Déjame hacerte compañía». Él ni siquiera levantaba la vista. «Fuera». «Pero, amor. Dije que te fueras». Ella salía furiosa, pero mantenía su máscara de cuñada servicial, aunque por dentro, el nerviosismo la carcomía. Una semana después, durante una cena con socios de negocios, Valeria bebió demasiado champán. En el balcón, hablando con Elisa, una socialité frívola, su lengua se soltó. «Ah, Eli, finalmente todo está saliendo a la perfección. Aquella limpiadora idiota pensó que iba a conquistar a Ricardo. Por favor, fue tan fácil deshacerme de ella. Planté el collar en su bolso y listo. Problema resuelto». Elisa se quedó helada. «¿Hiciste qué?» Valeria se dio cuenta de su error e intentó disimular. «Ay, es una broma, es el champán». Pero Elisa, aunque frívola, no era cruel. Más tarde, desde su coche, grabó un audio detallando todo lo que había oído y se lo envió anónimamente a doña Alicia. Doña Alicia escuchó la grabación 3 veces, la furia creciendo en su interior. Aquella víbora. A la mañana siguiente, llamó a Raúl Navarro, un investigador privado. «Raúl, necesito pruebas contra Valeria. Todas las que puedas encontrar. El presupuesto no es un problema». Mientras tanto, Ricardo, incapaz de dejar de pensar en Elena, decidió investigar por su cuenta. Contrató a un abogado para que revisara sus antecedentes. El resultado llegó en 2 días. Historial impecable, ningún antecedente antes de la acusación. Fue a la colonia La Esperanza y habló con los vecinos. Doña Mercedes, llorando, le dijo: «Elena es la mujer más honesta que conozco, señor. La he visto devolver el cambio equivocado, cuidar de enfermos sin cobrar. Ella nunca robaría nada». Cada palabra era un puñetazo en el estómago. Entonces, llegó la bomba. El abogado le trajo los registros de la asistencia social sobre Tomás. Ricardo leyó el nombre. Tomás. Encontrado por Elena Rojas hace aproximadamente un mes. Una limpiadora descubre algo inesperado que transforma su destino. Bienvenidos a tu canal Historias que el alma recuerda. En el episodio de hoy, les traemos una historia que les llegará al corazón. Una limpiadora descubre algo inesperado que transforma su destino. Prepárense para una montaña rusa de emociones y, si quieren apoyar nuestro trabajo, les pedimos de todo corazón que se suscriban y le den like a este video. Abandonado en el condominio Jardín Imperial. El corazón de Ricardo se detuvo en seco, el aire escapando de sus pulmones en un silbido inaudible. La fotografía adjunta a la ficha disipó cualquier sombra de duda. Era su hijo.
Pudo ver con una claridad desgarradora sus propios ojos reflejados en los del bebé, la misma marca de nacimiento en forma de estrella que él mismo había besado tantas veces. La fecha del hallazgo coincidía a la perfección con la noche de la desaparición, y la descripción era inequívoca. Un niño recién nacido, vistiendo un medallón dorado con el escudo de la familia Velasco. El papel se deslizó de entre sus dedos temblorosos. Sus piernas, de repente inútiles, cedieron bajo su peso. Cayó de rodillas en medio del lujoso despacho de su abogado, el sonido sordo de sus rodillas contra la alfombra persa resonando en el silencio. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó, un sonido gutural, roto, que emergía desde lo más profundo de su alma destrozada. Elena no era una ladrona. Era la salvadora de su hijo. Ella lo había encontrado abandonado a su suerte, lo protegió del frío mortal, lo cuidó con ternura y lo amó incondicionalmente, mientras él, ciego y arrogante, la acusaba de ser una criminal. Dios mío, ¿qué he hecho? Ese mismo día, Raúl Navarro, el investigador, regresó con un informe completo y devastador sobre Valeria. La primera prueba eran las grabaciones de las cámaras de seguridad. Un equipo de técnicos había logrado recuperar las imágenes de los archivos supuestamente defectuosos. Los videos mostraban a Valeria entrando sola al vestuario de empleados, manipulando con sigilo el bolso de Elena y saliendo apenas 2 minutos después con una sonrisa de suficiencia. La segunda evidencia eran los registros de llamadas telefónicas. Valeria había estado en contacto constante con un hombre llamado Oscar, un exconvicto con un largo historial de secuestros. La tercera pieza del rompecabezas eran los registros bancarios, que revelaban el desvío de enormes sumas de dinero desde las cuentas de Velasco Holdings a una red de cuentas fantasma. La cuarta y definitiva prueba era una confesión grabada. Oscar, quien había sido arrestado en otra ciudad por un delito no relacionado, llegó a un acuerdo con la fiscalía. En su declaración, confesó, Valeria me pagó 50.000 para secuestrar a Isabel después del parto y vender al bebé. Pero cuando tuve al niño en mis brazos, me acobardé. No pude vender a un bebé. Lo abandoné en el condominio. Ricardo leyó el informe 3 veces, cada palabra una pesadilla peor que la anterior. Valeria lo había orquestado todo. El secuestro de su propia hermana, el robo de su sobrino, el intento de venderlo en el mercado negro y, finalmente, la cruel trampa que le tendió a Elena. Todo por avaricia, por una envidia corrosiva, por pura maldad. Con los documentos en la mano, Ricardo condujo directamente al refugio municipal El Amparo. El lugar era aún peor de lo que había imaginado. Las paredes estaban desconchadas, un olor a humedad y desesperanza impregnaba el aire, y los delgados colchones en el suelo hablaban de una miseria que nunca había conocido. El peso de su culpa se intensificó con cada paso que daba por los lúgubres pasillos. Preguntó por Elena. La coordinadora del refugio lo guió hasta una pequeña habitación compartida por 6 mujeres. Elena estaba sentada en una cama estrecha junto a la ventana, la mirada perdida en la distancia. Estaba terriblemente delgada, su luz se había apagado por completo. Parecía un fantasma. Elena, susurró Ricardo. Ella levantó la vista lentamente. Cuando lo reconoció, no hubo rabia en sus ojos, solo un vacío infinito. Ricardo cayó de rodillas sobre el suelo de cemento frente a ella, las lágrimas surcando ya su rostro. Elena, me equivoqué. Me equivoqué de una manera terrible. Tú salvaste a mi hijo. Cuidaste de él cuando yo lo creía muerto. Fuiste honesta, bondadosa, y yo te destruí la vida. Su voz se quebró en un sollozo. Perdóname. Por favor, por el amor a mi hijo, por el amor de Dios, perdóname. Elena permaneció en silencio, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus propias mejillas. Entonces, con una voz ronca, casi un susurro, respondió, Te perdono, Ricardo. Pero no lo hago por ti. Lo hago por mí, porque guardar rencor lastima más a quien lo carga, y yo ya he sufrido demasiado. Ricardo tomó su mano fría, temblorosa y callosa, y la besó con una devoción casi religiosa. Voy a arreglarlo. Te juro que voy a arreglarlo todo. Y por primera vez en semanas, Elena sintió algo más allá del vacío. Sintió una pequeña y frágil semilla de esperanza. Ricardo no perdió ni un segundo. Movilizó a sus abogados, a la policía y a la fiscalía. Con la abrumadora cantidad de pruebas, los videos recuperados, la grabación de Lisa, la confesión de Oscar y los registros bancarios, la Policía Civil emitió una orden de arresto contra Valeria. El lunes a las 6 de la mañana, un operativo policial irrumpió en la mansión Velasco. Valeria se despertó con gritos. Policía, abra la puerta. Intentó huir por la ventana trasera,
pero ya era demasiado tarde. Los agentes bloqueaban todas las salidas. El comisario Sandoval, un hombre íntegro de 52 años, muy diferente del corrupto inspector Morales, comandaba la operación. Valeria queda detenida por secuestro, extorsión, difamación, robo, apropiación indebida e intento de homicidio. Esto es un absurdo. Yo no he hecho nada. Ricardo apareció en lo alto de la escalera, con los brazos cruzados y una mirada gélida. Le tendiste una trampa a Elena. Conspiraste contra Isabel. Intentaste vender a mi hijo. Valeria lo miró con un odio puro y desenfrenado. Hice lo que tenía que hacer. Isabel siempre lo tuvo todo. La belleza, el dinero, a ti. Y yo no era nadie, la hermana fea, la olvidada. Así que se lo arrebaté. Das truest vidas. Debería haber matado a ese bebé cuando tuve la oportunidad. Un silencio pesado y denso cayó sobre la estancia. Ricardo cerró los ojos, asqueado. Valeria fue esposada y arrastrada, gritando improperios, hasta la patrulla. Las puertas se cerraron y las sirenas se alejaron, llevándose consigo la oscuridad. Dona Elvira abrazó a Ricardo llorando. Sabía que algo andaba mal con ella. Con Valeria bajo custodia, la búsqueda de Isabel se intensificó, utilizando la información proporcionada por Oscar. Localizaron una clínica clandestina en el interior, a 200 kilómetros de distancia. Una redada policial encontró a Isabel en una habitación al fondo, sedada y demacrada, pero viva. Fue rescatada y trasladada a un hospital regional, donde permaneció varios días en coma inducido. Cuando despertó, apenas recordaba nada, solo fragmentos confusos de su cautiverio. Ricardo la visitó. Tuvieron una conversación difícil, pero honesta. Nuestro matrimonio siempre fue un acuerdo, Isabel. Lo sé. Tendrás todo mi apoyo, terapia, lo que necesites para tu recuperación, pero no podemos seguir juntos. Ella asintió, sin rastro de resentimiento. Gracias por encontrarme. Y, quiero conocer a la mujer que salvó a nuestro hijo. En el refugio municipal, Elena recibió la visita de Ricardo y su equipo de abogados. Sobre una mesa desvencijada, le presentaron varios documentos. El primero limpiaba su nombre por completo, borrando cualquier registro criminal. Era oficialmente una víctima de una trampa. El segundo era un contrato de trabajo como supervisora de recursos humanos en Velasco Holdings, con un salario excelente. El tercero era la escritura de una casa de 2 habitaciones en la urbanización Jardines de las Flores, sin alquiler ni hipoteca. Era suya. El cuarto era un cheque por una suma considerable como indemnización por daños morales. Elena miró todo, en estado de shock. «Esto nunca será suficiente para compensar lo que pasaste», la interrumpió Ricardo. «Pero es un comienzo». Sofía abrazó a Ricardo llorando. Gracias. Gracias. Esa misma tarde, fueron al orfanato. Elena entró en la sala y lo vio. Tomás, con 3 meses, gordito, sano y sonriente. Corrió hacia él y lo tomó en brazos, llorando sin parar. «Mi niño, mamá está aquí». Tomás reconoció su olor y se acurrucó contra su pecho. Sofía besó a su hermano una y otra vez. Una semana después, se celebró una reunión en la mansión. Estaban presentes Ricardo, Elena, Sofía, Tomás, doña Alicia, Isabel, ya recuperada, y el comisario Sandoval. Isabel abrazó a Elena. «Salvaste a mi hijo». Gracias. «No es suficiente, pero gracias». El comisario informó que Valeria había sido condenada a 15 años de prisión y Óscar a 12, ambos sin posibilidad de fianza. Se había hecho justicia. Finalmente, 2 meses después, Elena, Sofía y Tomás se mudaron a su nueva casa. Era pequeña, con 2 habitaciones y un jardín trasero, simple pero digna. Cuando Elena abrió la puerta por primera vez, cayó de rodillas, llorando. «Nuestra casa, Sofía». Sofía, sosteniendo a Tomás, también lloró. Elena comenzó a trabajar como supervisora de recursos humanos. Implementó un canal de denuncias para empleados humildes y políticas de igualdad. Visitaba personalmente a los trabajadores invisibles, el personal de limpieza, seguridad y mantenimiento. En 3 meses, había transformado la cultura de la empresa. Sofía regresó a la escuela, esta vez a un colegio privado con una beca financiada por Ricardo, pero eligió uno donde se valoraba el esfuerzo y no el apellido. Sus antiguas compañeras intentaron acercarse, pero ella se mantuvo educada pero distante, concentrada en sus estudios. El sueño de ser enfermera estaba más vivo que nunca. Tomás,
Con 5 meses, estaba gordito y sonriente, y ya balbuceaba sus primeros sonidos. Mamá. 3 personas lo amaban incondicionalmente. Isabel se divorció de Ricardo amistosamente. Conoció al doctor Diego, el psiquiatra que la ayudó en su recuperación, y comenzó una relación sana, basada en la comprensión mutua. Visitaba a Tomás cada 15 días, pero sabía quién era su verdadera madre, Elena. Ricardo comenzó a visitar a Elena los domingos, con el pretexto de ver a Tomás. Pero la realidad era que pasaban largas horas conversando en el jardín sobre el dolor, la pérdida y los nuevos comienzos. Ricardo le llevaba juguetes a Tomás, ayudaba a Sofía con las matemáticas y hablaba con Elena sobre la vida. Un domingo, con Tomás durmiendo y Sofía en su cuarto, mientras tomaban un café en el jardín, Ricardo preguntó: ¿Has pensado en tener a alguien en tu vida de nuevo? Elena sonrió levemente. Lo he pensado, pero tengo miedo de confiar. ¿Y si fuera alguien que ya ha demostrado que puedes confiar en él? Elena lo miró, una mirada tierna y vulnerable. Ricardo, la diferencia social. No existe tal diferencia. Tú me enseñaste eso. El carácter no tiene precio. Elena sintió que el corazón se le aceleraba, pero retrocedió. Es demasiado pronto. Ricardo Asensio. Entonces, esperaré. Los meses siguientes, su acercamiento continuó. Cenas sencillas en pizzerías, heladerías, paseos por el parque. Nada ostentoso, solo momentos genuinos. Sofía lo percibía todo y sonreía con picardía. ¿Le gusta, mamá? Elena no respondía, pero su sonrojo la delataba. 6 meses después, celebraron el cumpleaños de Tomás, el aniversario del día en que Elena lo encontró. Fue una pequeña fiesta en el jardín, con regalos de doña Alicia, doña Elvira, don Mateo, doña Mercedes, colegas de Elena, e Isabel y Diego. Tomás, vestido con un trajecito de marinero, rió a carcajadas cuando le cantaron el cumpleaños feliz. Al final de la fiesta, cuando ya todos se habían ido, Elena y Ricardo se quedaron solos en el jardín. Elena, quiero hacer las cosas bien esta vez, dijo Ricardo, tomándole la mano. Tú me enseñaste el verdadero valor de las cosas. Me hiciste volver a ser humano. Me enamoré de ti. No de la limpiadora, sino de la mujer increíble que eres. Con lágrimas en los ojos, Elena respondió. Ya lo demostraste al corregir tu error. Al pedir perdón. Respiro hondo. Sí, quiero intentarlo. Despacio. Se besaron, un beso suave, respetuoso, lleno de promesas. Sofía los espiaba desde la ventana, sonriendo, mientras sostenía a Tomás. Mira, hermanito, mamá es feliz de nuevo. Y por primera vez en años, Elena se sintió realmente feliz, completa, viva. Pasó un año entero, una larga y necesaria estación de sanación, de reconstrucción, de aprender a confiar de nuevo. El cambio en Elena era notable. Sus ojos habían recuperado su luz. Ana cursaba el 2.º año de preparatoria con un promedio sobresaliente. Tomás, con año y medio, ya caminaba tambaleándose por la casa, diciendo palabras sueltas. Mamá para Elena, nana para Sofía y papá para Ricardo. No eran una familia convencional, pero eran una familia verdadera. Un domingo de sol, en el parque, Ricardo le pidió a Elena que se casara con él. No fue una propuesta de cuento de hadas, sino la promesa sincera de un hombre que la amaba. El anillo, de oro blanco con un pequeño diamante, era tan simple y correcto como su amor. Entre lágrimas, con Sofía y Tomás como testigos, Elena dijo sí. La boda fue intencionadamente sencilla, en la humilde iglesia del barrio. Con solo 50 invitados, Ana llevó a su madre al altar. Los votos, escritos por ellos mismos, hablaron de redención, de carácter y de un amor que había nacido de las cenizas de la injusticia. La fiesta se celebró en el salón comunitario, con comida casera y música en vivo. Al final de la noche, sentados en los escalones, la nueva familia contemplaba el cielo estrellado. Elena susurró un agradecimiento a Javier, sintiendo por fin una paz completa. Porque a veces, los ángeles vienen disfrazados de limpiadoras, no solo para salvar bebés abandonados, sino para salvar almas perdidas y restaurar la fe en la humanidad.